Encuentra con nosotros la abogada María de Lourdes Maldonado. Ella es especialista en derechos constitucionales, derechos humanos, es columnista de opinión de La República, que es un medio digital, directora de la Fundación Dignidad y Derecho. Y con ella vamos a hablar de este tema de la eutanasia, que está de moda por un asunto que es hoy día muy conocido y que lamentablemente ha logrado un debate, pero digo lamentablemente que está ocasionando enfrentamiento. Y ahí está, yo creo, el problema, ¿no? Porque está bien el debate, pero ya el enfrentamiento, inclusive el insulto a la persona que ha pedido a la Corte Constitucional esta posibilidad de despenalización de la eutanasia, me parece que es injusto, más allá de que uno pueda tener una posición. Abogada, bienvenida, buenos días. ¿Cuál es la posición que ustedes tienen en este momento desde este lugar que ustedes están dirigiendo, que es la Fundación Dignidad y Derecho, sobre la despenalización de la eutanasia? Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes esta mañana. El problema que se presenta, y primero quisiera solidarizarme mucho con Paola Roldán y con la causa que ella está llevando. Entiendo que está padeciendo muchos sufrimientos y realmente esto es algo que nos conmueve a todos. Lo que nosotros hemos manifestado es que la forma en la que fue propuesta la demanda o el pedido de Paola Roldán lamentablemente nos afecta a todos los ecuatorianos. ¿Y por qué es así? Si ustedes revisan la demanda, se están pidiendo tres cosas. La primera es que se reconozca el derecho a la muerte digna. En el momento en que nosotros permitimos que la eutanasia se reconozca como un derecho, estamos abriendo las puertas para un hecho que puede afectar muchísimo, especialmente a los pobres y a los más vulnerables. ¿Por qué decimos esto? Porque en muchos casos, y esto lo refleja la evidencia de los países que ya han despenalizado la eutanasia, se han vuelto personas que han sido descartables. En lugar de que en estos países, por ejemplo, se invierta en la investigación de estas enfermedades, en el tratamiento y el acompañamiento de estos enfermos hasta el último día de sus vidas, simplemente se les oferta la eutanasia. Es la única alternativa que les dan a estas personas. Y eso es lo que nosotros nos oponemos. No puede concebirse como un derecho algo que expone a los más vulnerables. Tal es así que la misma Asociación Médica Mundial y las organizaciones que protegen y amparan a las personas con discapacidad se oponen a la eutanasia, porque saben que son las primeras víctimas. Entonces, lamentablemente, como les digo, y por eso comencé mencionando, el caso de Paola Roldán evidentemente es un caso sumamente doloroso y ha sido muy valiente en ella compartir su historia, pero debemos trabajar en otras vías, en las vías de acompañar a los enfermos hasta el último día de sus vidas. Eso es lo que nosotros reclamamos, que no se debe hablar de una muerte digna, se debe hablar del derecho a la vida con dignidad hasta el último día de sus vidas. Eso es lo que nosotros reclamamos. Luego, la segunda pretensión de la demanda, si ustedes la revisan, es que se despenalice la eutanasia. Esto quiere decir que deje de ser sancionada como homicidio a la eutanasia. Sin embargo, aquí se habla mucho, por ejemplo, del tema de la libertad de la persona para elegir. Y esto no es así. No es una libertad libre, vale la redundancia, libre, porque está viciada por los mismos dolores que sufre esa persona que le llevan justamente a solicitar la muerte. Hace pocos días, una persona que quería darme su testimonio para que yo lo pueda compartir, es una sobreviviente de suicidio. Y ella me decía, mira, yo te puedo decir que hay un momento en la vida, en estas circunstancias en las que uno no puede pensar, o sea, es como que dice, yo en ese momento perdí lucidez, o sea, nunca hubiera pensado, nunca hubiera querido morirme, nunca, pero en ese momento era tal mi dolor, incluso la medicación, yo no sé, algo me causó a mí que yo dejé de pensar racionalmente por esas circunstancias que estaba viviendo. Entonces eso es lo que yo digo, o sea, ¿cómo podemos hablar de libertad si la misma situación del enfermo es la que le lleva a pedir la muerte? Por el contrario, acto de desesperación. La desesperación. Entonces, y ese es otro caso, volviendo a lo que decíamos antes, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en otros países? Enfermos con depresión que piden eutanasia. En el mundo entero se está luchando para prevenir el suicidio, algo que está
atacando gravemente sobre todo a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Y gente grande. Acaba de ocurrir en una persona conocida, un famoso dermatólogo de mi tierra, se suicidó a los 63 años, exitosísimo. Depresión, se suicidó. Exacto, sí, es que es la enfermedad del siglo, o sea, es increíble. Escuchaba en algún documental que una de las pastillas, o más bien dicho, la pastilla más vendida ahora son los antidepresivos. Y nosotros simplemente queremos abrir la puerta o dar una posibilidad para que el día de mañana estas personas sean asesinadas, porque no hay otra palabra, no hay otra definición, lamentablemente. Y nuevamente, volviendo a la petición de la demanda, y por eso yo quiero distinguir, porque no creo que sea un tema contra ella personal, y para ella toda mi solidaridad, pero sí en la forma que ha sido planteada la demanda. No se está tratando de ella, de su caso personal, sino de algo que nos va a afectar a todos. Y ni siquiera habla de enfermedades terminales. Si usted revisa la demanda, yo las traje aquí, si quieren las puedo dejar, habla de lesiones o enfermedades graves o incurables. Lesiones. Una persona que sufre un accidente, pierde una mano, ya se puede considerar una lesión. Y enfermedades incurables. Una lesión grave. La diabetes, la hipertensión, o sea, enfermedades cardíacas. O sea, hay tantas. Cáncer, o sea, tantas que puede estar en su primera etapa, ¿no? Que puede ser todavía puede ser tratado, claro, ahí está el asunto. Y la tercera, que también es muy interesante escuchar esto, la tercera posición que tiene la demanda. Y la tercera, que es la más grave quizás, porque ahí estamos hablando incluso de ponerle en riesgo a las personas que supuestamente quieren ser eutanasiadas. No sé si es la palabra correcta, eutanasiadas, pero en ese caso se está librando de responsabilidad, de todo tipo de responsabilidad, civil, penal, administrativa, de ética médica, todo tipo de responsabilidad para el médico. ¿Qué pasa si el proceso de eutanasia falla? ¿Qué pasa? Estamos lavando las manos a los médicos que les recomendaron a los mismos pacientes que accedan a esto. ¿Cómo les podemos dejar así? Es que realmente a veces, y ese es el problema, cuando se lucha por alguna causa, algo que se tiene que hacer es principalmente ver los impactos que ha tenido esto en el mundo donde ya se ha dado, como es en el caso de la eutanasia. Ver los efectos tan graves que hemos analizado, incluso para no proponer una demanda tan amplia como la que se ha puesto, dejando en indefensión a los más vulnerables. Nosotros estamos aquí no porque estemos en contra de Paola, le repito, más bien creo que este ha sido un caso que nos ha movido a todos. Seguramente hace unos meses yo no estaba pensando en este tema y tenía otras prioridades, pero simplemente que nos mueva para generar cambios. ¿Qué necesitamos ahora? Por ejemplo, una ley de cuidados paliativos. Eso es lo que necesitamos, que los enfermos que ya están en las fases terminales puedan ir a terminar en su casa, sus últimos días acompañados de su familia, y que el Estado les provea de los recursos, porque ese es otro tema. Usted sabe que uno de los factores que lleva a las personas a pedir eutanasia son los costos médicos de la salud. Yo hablaba con otra persona que también me compartió su testimonio y me decía, mira, yo tengo una enfermedad incurable, un autoinmune, y tengo que inyectarme una medicación que cuesta $11,000 la inyección, y es una inyección mensual. Ella me dice, gracias a Dios yo tengo seguro médico. Pero ¿dónde dejamos a los que no tienen seguro médico? ¿Qué les vamos a decir a ellos? Vean, yo no le puedo pagar, pero le puedo ofrecer una inyección letal. ¿Eso es lo que le queremos decir a nuestra sociedad? Yo no me puedo quedar callada. Yo tengo que decirle, no, el Estado tiene que cubrir esa inyección de $11,000. El Estado tiene que acompañar a esa persona que sufre depresión. Fíjese, yo le comentaba hace unos minutos, nosotros hemos defendido inclusive casos de enfermos renales que no tienen la medicación, que el Estado no les da la medicación que necesitan, que les da medicación genérica, pero que no, incluso les causa otros malestares. ¿Quién está hablando por ellos? ¿Qué vamos a hacer el día de mañana cuando salga esta sentencia? Decirles, no te pude conseguir, no tengo los recursos en el Ecuador, y peor en las circunstancias en las que nos encontramos, pero te puedo ofrecer esta inyección. Yo no les quiero decir eso. Yo quiero que mis recursos se utilicen para ayudarles a esas personas. Y eso también, cuando nosotros hablamos de reconocer un derecho, no estamos hablando, y eso es importante también, y es un factor que afecta la libertad. Cuando hablamos de estas cosas, también nos involucra a nosotros, porque nuestros impuestos van a financiar ese derecho, entre comillas. ¿En qué queremos que el Estado se preocupe? Es que nosotros, le juro que todos los temas están tan unidos. Nos preocupamos del tema de seguridad y todo, pero es que es esto, es la falta de lucha por la persona.
Si nosotros queremos reclamar, reclamemos una vida digna hasta el último día de nuestras vidas. La abogada María de Lourdes Maldonado, directora de la Fundación Dignidad y Derecho, nos acompaña. Ella es especialista en derechos constitucionales y derechos humanos, hablando de este tema controversial que es la despenalización de la eutanasia. Byron Galarza se incorpora al diálogo. Doctora, buenos días. Pero usted sabe que el Estado no garantiza nada, ¿no? Lo hemos vivido los últimos 40 años, por más que esté en la ley, y usted ve, a veces no hay ni para pagar sueldos, como este mes. Entonces, muy difícilmente, si es que se da esa ley que usted dice, se va a dar. Sería lo ideal, pero eso quizás en Europa, en sociedades más civilizadas, ¿no? Aquí todavía vivimos en un país de incivilizados, aunque estemos en un Estado de derecho. Pero claro, la señora dice que no es vida lo que tiene, ¿no? Más allá de un tema ético, moral, religioso, y está esa decisión unipersonal, personalísima, ¿no? Es decir, yo ya no quiero vivir más allá del suicidio, no queda otro tema. Pero quizás la Corte podría emitir una resolución, diría yo, como para dejar contentos a todos, si se puede usar la palabra contento, porque es un tema dramático. Si no dejar abierto lo que usted dice, ¿no? Sino quizás cerrar en casos excepcionales. ¿Por qué le digo esto? Porque esto tendría que hacer ya una reforma a la Constitución per se y dejar un acápite para que en la Asamblea, bueno, eso es otro canibalismo, ahí puede salir un Frankenstein, pero lo que pasó con lo del aborto, acuérdense, la despenalización, que después hicieron un reglamento de terror. En fin, ¿cree usted que podría quizás la Corte revisar estas excepcionalidades? Hay muchos temas en su pregunta que quisiera mencionarle. Lamentablemente, hay dos cosas que se ha visto ya en los países que se despenalizó la eutanasia. Por ejemplo, está el caso de Colombia. La primera despenalización fue en el año 97. Comenzó, como usted dice, tal vez poniendo las barreras más fuertes para que esto no se vaya a desviar de alguna manera. Desde ahí acá ha habido 3 reformas. Hoy estamos hablando 2021 con la señora Sepúlveda, la última. Sí, estamos hablando de eutanasia de niños. Entonces, ¿de qué libertad podemos hablar? ¿Es la persona realmente? ¿Qué va a pasar con las personas que no puedan manifestarse o que cambien de opinión? Porque hay muchísimos casos que piden eutanasia y al final, en el momento, en los últimos días, ya no quieren, o al momento del procedimiento ya no quieren y no pueden dar vuelta atrás. Es que abrir la puerta para dar una solución que signifique matar a un ser humano es en su esencia lo equivocado. Yo sé que nuestro Estado, lamentablemente... Pero la persona quiere morirse. Y le voy a decir lo contrario. La persona es que, nuevamente, ya vamos a hablar sobre la libertad, pero le quiero decir otra cosa. Usted me hacía la comparación con países más desarrollados. Hoy hay un enfermo de ELA en España luchando por la ley para proteger a los enfermos de esta enfermedad. ¿Y sabe por qué? ¿Y usted cree que le están dando pie? No le están ayudando. Porque para el Estado es más económico matar personas. Para el Estado es más fácil dar la eutanasia. Entonces, esta causa en un país desarrollado que ya abrió la puerta a la eutanasia, que ya sabe que le cuesta menos, es muy difícil de cerrar. Esta persona, Jordi Sabater, lo pueden buscar, no ha podido acceder. ¿Usted vio la película Mar Adentro? Sí. De Almodóvar, sí. Fue hace 20 y pico de años. Claro. A raíz de eso hubo el cambio de la legislación española, y de lo que yo he visto, desde la aprobación de la eutanasia en España, no ha habido un incremento de este tipo de casos como se pensaba. No, sí, claro. Hace pocos días nosotros escuchábamos una mujer en Zaragoza que cambió de opinión y tuvo que ir. Pero es una excepcionalidad. No, créase que no. El 5% de los casos de muertes en Canadá es por eutanasia. Revisa el caso de Roger Foley, una persona que tuvo que grabar la conversación con los médicos porque le decían todos los días: oiga, usted me cuesta a mí tenerle aquí en el hospital $1,500, no tiene probabilidades de curarse, por favor ya practíquese la eutanasia. Y no tuvo otra alternativa porque efectivamente ya no podía cubrir los costos. Es que no podemos hablar de libertad, nuevamente. Primero porque es una libertad que está condicionada por muchos factores. Para que alguien desee morir es porque realmente está motivada por un profundo sufrimiento. Un tema muy personal. Exactamente. Entonces eso está de alguna manera, no es un consentimiento transparente o libre de vicios. Pero también hay muchos otros factores, como la falta de recursos, el no querer ser una carga para la familia. Que en el caso de la señora sí, porque ella sí tiene recursos, pero claro, ella ha dicho que prefiere no ver sufrir a su familia. No, lo que ella ha dicho, de lo que yo entiendo y lo poco que se ha podido ver en medios, es que ella quiere generar justamente un cambio. Entonces yo en eso coincido totalmente con ella, le apoyo y de hecho agradezco,
porque nos ha hecho a nosotros hablar de estos enfermos que nadie les tiene en la mira. ¿Era un tema invisibilizado o era un tema tabú? Exacto. Que nadie quería hablarlo. Sí, o simplemente teníamos otras prioridades. Nadie quiere enfrentarlo. Sí, además. exactamente. Claro. ¿Cuál es el planteamiento? Porque aquí viene la parte del planteamiento que ustedes hacen. Sí, y quizás un poquito antes de decir eso, yo les quiero decir, primero a los enfermos que están padeciendo esta enfermedad, que sí tenemos una alternativa. ¿Ya? Sí tenemos una alternativa que es ética y legalmente posible. Los enfermos incurables pueden acceder a recursos, por ejemplo, a renunciar a todos esos tratamientos que lo único que hacen es prolongar su sufrimiento. Ellos pueden permitir que se les, digamos, todos estos mecanismos artificiales que les están haciendo vivir artificialmente, pero valga la redundancia, les sean quitados. Claro. Y pueden recurrir a la sedación paliativa, que es lo que les hace que vayan perdiendo conciencia y el sufrimiento también. Entonces, hay mecanismos legales que no van Pero contra eso no está penado por la ley. No, eso no está penado. Y también, porque el deterioro de la vida de esa persona va a depender de esos aparatos, en fin. Claro. Y a la final puede que la persona muera. Exactamente, es que es una pero cosa ahí no hay una penalidad para él o los colaboradores, claro, los familiares o los médicos. Claro que no, eso es otro error que existe en los conceptos. ¿Qué es lo que decían los abogados de Paola Roldán en la audiencia? Es que ya está permitido. ¿Usted estuvo en la audiencia? Sí, o sea, no intervine yo directamente, claro, pero fue dignidad de derecho. Ajá. Amicus curiae le llaman. Sí, ¿no? amicus curiae. Y ellos dicen, es que se hace ilegalmente, se hace ocultos. No, es legal, es absolutamente válido. Hay un derecho, es más, de los pacientes al que puedan renunciar a esos procedimientos médicos. Entonces, ¿qué proponemos nosotros siguiendo su pregunta? Primero, que se les haga saber, y los médicos y a la gente, que existen posibilidades, que no van contra la ética, que no van contra la ley, y que les permiten a los pacientes morir como consecuencia de su enfermedad, que no necesitan que alguien les mate. Es una muerte asistida, entre comillas. No es una muerte asistida, es una vida digna hasta el último día. Acompañado hasta que el cuerpo, exacto, literal, hasta que el cuerpo aguante. Y lo que usted decía, ¿qué proponemos? Que se trabaje en una ley, por ejemplo, de cuidados paliativos que no tenemos. Y eso es gravísimo. ¿Cómo hacemos más garantista al Estado? ¿Cómo le exigimos al Estado? El Estado no garantiza, uno va al IES y no tienen nada. Los no garantiza nada, ni con la plata de uno. Esta semana mi esposa fue al IES, saludó con la doctora y le enviaron a hacer exámenes. No hay insumos. Va al tema de los medicamentos, no hay medicamentos. Esto es real, aquí en el Comité del Pueblo, ¿no? Que hay un dispensario. Lindo hospital ahí. Es que eso es justamente el problema. No estamos haciendo nada por esos problemas. Por el acceso efectivo el derecho a la salud es un derecho humano, el derecho a la vida es un derecho humano. No estamos haciendo nada y nos cruzamos de brazos y nos dedicamos a matar personas. Eso es lo que tenemos que hacer como sociedad. Yo estoy segura que nadie quiere eso. Yo al menos quiero que mis seres queridos, o sea, también he vivido de cerca enfermedades catastróficas muy graves de mi familia. Estuve con mi abuela casi 3 o 4 meses en terapia intensiva y le vi morir con ella, siendo la última que le vio tomada de su mano. Pero tenía ese acompañamiento, gracias a Dios, de su familia, de un seguro médico, en fin, de otras condiciones. Eso quiero que tengan todos los ecuatorianos. Ese es mi deseo. ¿Y qué podemos hacer? Incluso desde el sector privado. ¿Por qué no se generan organizaciones como la de Esteban Brulrich en Argentina para conseguir efectivamente recursos, para crear fundaciones, organizaciones que se encarguen de dar salud a estos enfermos incurables en fase terminal? Por Dios, estamos abriendo una puerta hacia descartar personas. Eso no lo podemos permitir. Y los más expuestos, eso tenemos que entender, los más expuestos son los que no van a tener los recursos. Esos pobres que no pueden llegar a tener por sí mismos del acompañamiento que necesitan, que requieren que el Estado actúe. Las personas con discapacidad, que serán los primeros que van a tener vía libre para solicitar eutanasia, justamente para no sentirse una carga para sus familias. Los niños, los jóvenes, que tendrán que depender de voluntad de otras personas. Y eso sin pensar, y que es otro tema de un largo debate, sobre los médicos. Claro, los médicos también tienen ahí, de hecho son los más preocupados de esto. Claro. Porque judicialmente pueden tener por las dos cosas. O por negarse. En el aborto se daba eso, ahora digamos. Claro. Entre comillas, tienen un instrumento jurídico que es discrecional. Exacto. No sé si aquí podría aplicarse también esa discrecionalidad. Totalmente. A ver, y ese es un tema que también es sumamente grave. Hablemos de foros.
yo siempre digo, aquí nos consultan del Yasuní, nos consultan de los casinos, de los toros, pero no temas estas vitales, cosas tan más, sí, no nos verdad. consultan. Así Se han es. acostumbrado, y no es que se han acostumbrado porque sí, se han acostumbrado porque saben que es más fácil recurrir con acciones como estas ante la Corte Constitucional para que ella emita el pronunciamiento, un pronunciamiento que nos obligue a todos los ecuatorianos. Y luego incluso en la Asamblea Nacional o en la Presidencia de la República se va modificando eso, sin con que ni uno, ni usted ni yo estemos hayamos dado nuestro consentimiento. Nuestra Constitución es clarísima. No se puede restringir el alcance de los derechos. La vida es uno de esos derechos, la salud es uno de esos. ¿Por qué no respetamos nuestra Constitución? ¿Para qué la hicimos? El propio Estado no la garantiza. No, pues no, aquí no. Que cada vez un país de nadie y al momento es realmente frustrante. Pero nuevamente, o sea, que el caso de Paola Roldán, nos mueva a todos, pero nos mueva para bien, para luchar por los que realmente están sufriendo. ¿Usted conoce el perfil de los magistrados de los 9 de la Corte Constitucional? Porque mucho depende también de no sé si de ideología, pero de su formación. Uno ve los perfiles porque están ahí publicados en la página web y uno ya puede intuir cómo podría ser su votación, porque quiera o no quiera, influye la educación, la cultura, de donde uno proviene, porque claro, hay un tema más allá que el derecho es el derecho, también influye porque es una posición bastante subjetiva, me atrevería a decir, porque el juez primero es ser humano y luego es juez, así sea constitucional. Entonces, en base a esos perfiles, ¿cree usted que podría haber, porque se ha dicho de todo, la Corte comunista, la Corte progresista, en fin, se le ha puesto todos los adjetivos? Y porque aquí no solamente es un tema de presión de la opinión pública de los pro vida o de los progres, como se los dice de manera peyorativa. ¿Qué análisis hace usted desde ese punto de vista profesional? Me hace una pregunta complicada porque no me gusta referirme a las personas de manera individual. Sí. Pero en base por sus fallos los conoceréis. Sí, exacto. A ver, yo creo que existe un activismo judicial. Así es. ¿Y por qué en el caso de Yasuní, el tema ambiental, clarísimo. Mire, yo tengo un caso uno de nuestros casos de dignidad y derecho son 2 niñas que fueron víctimas de violación, a quienes su madre y la psicóloga están persiguiendo en Guayaquil. Con decirle que incluso el abogado de la parte contraria del violador, porque tengo que decirlo así, fue director provincial de la Fiscalía del Guayas, muy cercano a la presidenta de la Corte Provincial de Guayas, que salió hace poco con todos estos líos que ha salido en los medios. Nosotros llevamos ese caso a la Corte Constitucional, pedimos igual que Paola Roldán que se tramite urgente. Algo nos han hecho caso, pero el caso está ahí, no ha avanzado ¿Qué más. tiempo tienen? No le puedo decir la fecha exacta, pero me parece que es desde mayo del año pasado, si no estoy mal. Entonces, a mí se actúa de acuerdo a... Se actúa de acuerdo. Claro, o sea, si es un tema mediático, si hay presión por alguna parte, entonces ahí sí hay que apresurar. Y es un tema gravísimo, y eso también quiero aclararlo, porque hemos sido injustamente acusados en muchos medios y en muchas redes, porque presentamos una recusación contra 2 jueces de la Corte Constitucional, justamente porque nos sentíamos que no estábamos siendo juzgados por jueces parciales que vayan a hacer un razonamiento objetivo y en base a derecho de lo que se estaba planteando. Lamentablemente Coavisa sacó una desinformación, digo yo, indicando que el proceso de la eutanasia estaba detenido por nuestra recusación, lo cual es falso, porque la recusación no suspende el análisis de la causa. No solamente en Coavisa, salió en todo lado, nos han acabado. Pero bueno, yo estoy convencida de que hicimos lo correcto, porque fíjese, y usted me ponía un caso, jueces que ya no son jueces, uno es abogado de este caso ahora. Y también, luego de que ya, por ejemplo, salió la sentencia en el caso del aborto, estuvieron en la asamblea defendiendo el aborto. Y él también es activista de los Yasuní, de todos ellos, sí. O sea, ahí a uno lo que le demuestra, ese juez sí tuvo una agenda propia cuando fue juez constitucional. Porque ahora está a favor de esos que en algún momento de haber juzgado con imparcialidad. Exactamente. Entonces, imagínense si la Corte Constitucional, que es el máximo organismo de protección de los derechos de los ciudadanos, tienen una agenda propia. Es que es terrible. Es así, yo le puedo decir. ¿Por qué se demora tanto el tema en la Corte Constitucional entonces? Si no es porque es un tema que necesita mucho análisis. Las acciones de inconstitucionalidad, y por eso le digo, incluso la vía, yo
Si es que hubiera sido el caso de Paola Roldán y yo hubiera sido su abogado, no le hubiera recomendado esta vía, por una simple razón, porque las acciones de inconstitucionalidad pueden demorar años. Años. Normalmente el promedio son 3 años. El caso del aborto, para que usted tenga una idea, me parece que fue en el año 2015 que se propuso las demandas que permitían. Y sin embargo, la sentencia fue, si no me equivoco, en el año 2021. 2021. Que el presidente Lasso incluso la vetó sí, reforma. Eso fue después. Ajá. Entonces, fíjese, a eso voy. O sea, es que no era la vía. Es que no es la forma, porque si estamos hablando de declarar inconstitucional una norma, necesita un análisis profundo. Y eso es lo que nosotros estamos pidiendo, estamos rogando. Que no nos movamos por la sensibilidad, que no quiere decir que no nos solidaricemos con la causa de ella. Porque, como le digo, hay otras vías que ella puede acceder. Pero simplemente que para tomar... ¿De la justicia ordinaria? Si es que hubiera, por ejemplo, si ella fuera, y yo me temo que es así, si ella ha sido víctima de un encarnecimiento terapéutico, que es cuando se le realiza tratamientos que están prolongando su agonía y sufrimiento y no le ofrecen cura, evidentemente existen otras vías. Pero los médicos y sus abogados deben saber que ella tiene o puede acceder, como yo le decía, a la sedación paliativa, a renunciar, tiene su derecho a renunciar a esos tratamientos médicos. Pero el rato que ellos meten esto en la esfera de una acción de inconstitucionalidad, lo vuelven un tema público que demanda un análisis profundo de los jueces. Nosotros hemos armado inclusive una página web con toda la información que hemos venido recibiendo, porque la verdad... Por supuesto, se ha abierto un debate, todo el mundo opina. Exacto, y nos hemos asesorado con expertos internacionales de todos los países, nos han dado información y hemos tratado de colocar, y seguimos haciendo todos los días información, para que usted lo revisen, lo puedan ver y puedan formarse un criterio. No nos movamos por la sensibilidad. Lamentablemente no es suficiente para esto. Porque cuando hacemos eso, nos cerramos los ojos a otras realidades como las que se acaba de decir, sobre todo de los pobres, de los enfermos con discapacidad, de quienes son enfermos incurables. El Papa, los descartables, ¿no? Los descartables. Necesario un debate. Gracias, abogada, por participar aquí en la entrevista. Muchísimas gracias a ustedes, más bien, por el espacio. Muchas gracias. Abogada María de Lourdes Maldonado, especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, directora de la Fundación Dignidad y Derechos